Buenas tardes. 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 Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Disculpen. Desde el Industrial de Santander, en el marco del contrato interadministrativo número CO1 PCC NTR 5045-603 del 2023, suscrito con la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Salud Departamental. Le damos la bienvenida a la sexta clase sincrónica del Diplomado en Salud Ambiental con énfasis en autoridades sanitarias. Ahora daremos inicio a la sesión sincrónica de la unidad 5, contaminación del agua. Para ello nos acompaña la profesora Janet Quintero López, química, especialista en química ambiental y magíster en química, actualmente directora del Laboratorio de Aguas y Suelos del CIAM de la UIS. Adelante, profesora. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, muy bien. Muy buenas Bueno, tardes, sí se escucha bien. bueno, perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, vamos a mirar, quisiera saber si tuvieron si tienen algunas preguntas referentes al módulo 5, del ciclo del agua, de la interpretación de resultados, de todos los temas que vimos en ese módulo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me excusan un momentico, por favor? Sí, la escuchamos. Bueno, la profesora ahorita mismo se excusó un momentico. Entonces, mientras voy a aprovechar este espacio para comentarles una cosita, unos avisos parroquiales. No sé si ustedes sepan, ahorita mismo pues ya se definió la fecha de finalización del diplomado. Viene siendo la primera semana de octubre, es decir, el 6 de octubre para ser más exactos, ¿sí? Como ya se les mencionó en la primera clase, para aprobar este diplomado se va a necesitar como mínimo el 80% de aprobación en cada una de las actividades evaluativas, ¿sí? Ahora, para recibir su certificado, pues se va a necesitar, por lo mismo y tanto, tener este 80% y además se va a tener que desarrollar un trabajo final que se les va a estar comunicando a ustedes en el transcurso de esta semana. Se les va a publicar este trabajo en la página, en la plataforma Moodle, pero no se preocupen, este trabajo no va a ser para el 6 de octubre, ¿sí? Este va a ser para una fecha posterior, para finales de octubre, ¿ok? Simplemente los trabajos y las actividades van a cesar
hasta, van a cesar el 6 de octubre. Y ya este lunes se va a publicar finalmente ya la última unidad. Asimismo, se les va a compartir el día de hoy eh, las, las notas nuevamente hasta la unidad número 4, todas las notas actualizadas. Entonces, si ya tienen alguna duda o algún comentario al respecto, pues se pueden comunicar siempre conmigo al número del WhatsApp o me regalan una llamada o por el correo. Cualquiera de las tres formas yo estaré pendiente. ¿Listo? Ya veo que la profesora volvió, Buenas entonces tardes, perdón. Buenas tardes, una consulta, Sebastián. Lo que pasa es que su merced se refiere es al tema virtual, ¿sí? O sea, la plataforma se culmina el 6 para poder tener finalización de todos los procesos educativos o el 6 usted se refiere a la finalización en qué sentido? el 6 me refiero a la finalización, es decir, hasta el 6 hay fecha para realizar las actividades, ¿sí? Todas las actividades, si van, por ejemplo, en la unidad 3, 4, tienen hasta el 6 para realizar todas las actividades hasta la unidad 6 y así completar el mínimo del 80%. ¿Sí? Ya después del 6 se va a cerrar la plataforma, o sea, van a poder seguir ingresando, sí, van a poder seguir viendo el curso, sí, van a poder seguir viendo el material, sí, pero las actividades como tal solo se van a poder desarrollar hasta el 6 y ya el 6 se puede saber quién aprobó y quién reprobó el diplomado. Ah, ok, muchas gracias. ¿Listo? Ya ahora sí volvemos con la profesora nuevamente. Profe. Sebastián, ¿me escuchas? Hay una consulta en el chat. Sí, este trabajo final será en grupo, pero como les dije, pues ahorita mismo se está construyendo pues una guía final para este trabajo y se les está comentando más adelante. De todas maneras, en el momento en el que se defina eso, yo les estaré comunicando ya sea por el grupo, por el correo y si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a continuar. Qué pena con ustedes. Les preguntaba si tienen alguna pregunta referente a los módulos que vimos, al quinto módulo, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya llegaron allá o no? ¿O aún no? ¿No? Bueno, entonces hoy les tengo un tema que complementa un poco el tema 5 y es el agua y la salud humana. Este tema va a tener muchos, o sea, va a afianzar un poco más el tema que nosotros vimos en la unidad 5, ¿vale? Entonces va a complementarlo, vamos a ponerle mucho cuidado, ¿listo? Te voy a permitirme compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Si quieren, a medida que yo vaya avanzando en la exposición, si tienen preguntas, las pueden hacer. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito del agua y la influencia en la salud humana. Entonces, el agua. Ya nosotros vimos en el módulo que el agua es el recurso fundamental para la supervivencia y el bienestar de todos los seres humanos, ¿cierto? O sea, nosotros, si consumimos agua, preferiblemente que sea en óptimas condiciones, ¿cierto? O sea, que sea agua potable. ¿Por qué? Porque nos podemos enfermar, ¿cierto? Esas aguas, el agua potable se utiliza para qué? Para consumo humano, se utiliza también para la parte de la industria, se utiliza también para la parte de la agricultura. Es por eso que en estudios se han encontrado que han utilizado aguas de tipo residual para regar cultivos y se han encontrado coliformes en esos vegetales que han
salido de estos cultivos, ¿sí? Entonces es por eso que tenemos que, si vamos a utilizar el agua, que sea agua de tipo potable. Esa es la gran importancia de ella. Entonces hablemos un poquito de la escasez del agua. Entonces, yo creo que es claro que el agua cada vez es menos, ¿cierto? Si nosotros vamos a mirar los mares y los océanos, solo el 0.023 de la masa total del planeta lo abarcan los mares y los océanos. Pero de ese 0.023, el 97.5 es agua salada y el 2.5 es agua dulce. Pero ¿qué pasa de esa agua dulce? El 69.7% corresponde, ella se encuentra en los glaciares, el 30% se encuentra en los acuíferos y solo el 0.3% está en los ríos y arroyos. Pero de toda esa agua dulce que hay, solo el 0.007% es la que está disponible para el consumo humano. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta la poca cantidad de agua que tenemos que puede ser para el consumo humano, ¿cierto? Estudios demuestran que en el 2050 la cuarta parte de la población mundial se verá afectada por la falta de acceso al agua potable. Entonces, imaginémonos eso. O sea, en un futuro vamos a tener problemas por la escasez del agua. Vamos a hablar un poco de la calidad del agua. Entonces, la calidad del agua se asocia con enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando agua que no es tratada, agua que no ha sido potabilizada, agua de cualquier cuerpo hídrico, ¿cierto? Si nosotros podemos o hemos tenido oportunidades de viajar de repente a algún sitio y hemos consumido agua y nos hemos enfermado, entonces, por ejemplo, eso sucede mucho en la parte de Barranquilla, la parte de Puerto Wilches, cuando uno viaja que el agua no es muy buena, entonces, y uno toma limonada que le ofrecen o algo, ahí viene el problema porque vienen las enfermedades. Entonces, esta baja calidad del agua es ¿por qué? Porque hay falta de sistemas de potabilización, falta de que la gente invierta en esos sistemas para poder potabilizar estas aguas. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, 2.9 millones de personas mueren cada año, pero el 90% de estas muertes ocurren en niños menores de 5 años. Entonces, ellos son las personas, las personas más vulnerables son los niños menores de 5 años. ¿Qué cobertura? Vamos a mirar ahora la cobertura del servicio. Entonces, pero antes tenemos que hablar primero de la Ley 955 del 2019, que es el Plan Nacional del Desarrollo 2018-2022, que es el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que busca esa? Se busca es que se garanticen condiciones de equidad en las regiones, en la prestación de esos servicios públicos, que se disminuyan los costos, que se mejore la calidad y que haya un aumento en la cobertura del agua potable y del saneamiento básico. Si nosotros vamos a mirar este cuadro a la parte derecha, este cuadro es extraído del Informe Nacional de Coberturas de los Servicios Públicos del Acueducto y Alcantarillado y Aseo de 2020. Ahí nos podemos dar cuenta que la cobertura municipal a nivel nacional en el 2020 fue solo el 71%. Si vamos a ver la parte urbana, fue el 85%, pero miremos la parte rural, que fue solo el 37%. Y ni eso de hablar de la parte del alcantarillado y el aseo, que son los menores valores para la parte rural. Encontré un estudio muy bonito y que analiza cada uno de los parámetros y lo que nos hace pensar en qué podemos nosotros encontrar en esas aguas potables o en esas aguas que nos pueden afectar nuestra salud. Entonces, ese estudio fue realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Huacán y la Universidad Nacional de Huancavelica en Perú. Eso fue en el año de 2021. ¿Qué se hizo ahí?
una comprobación de la influencia de la calidad del agua sobre las posibles enfermedades que puede encontrar el ser humano al consumir agua contaminada. ¿Qué se analizaron? Se analizaron parámetros físicos, químicos, biológicos y microbiológicos. Esto fue una revisión bibliográfica. Entonces, dentro de los parámetros físicos, ellos analizaron las características organolépticas como el olor, el color, el sabor. También analizaron la temperatura, la turbidez, la conductividad y sólidos disueltos totales. En cuanto a los químicos, se analizaron los químicos orgánicos, los inorgánicos, los gases, el oxígeno disuelto, el pH, el cloro residual y metales pesados. Y en cuanto a la parte biológica y microbiológica, se analizaron los coliformes totales, los termotolerantes y los parásitos. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Si tienen preguntas, las vamos haciendo de una vez. Entonces, vamos a hablar un poquito de las características organolépticas del agua. ¿Cuáles son esas características organolépticas? Son las que son susceptibles a los sentidos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo percibir el olor del agua, yo puedo percibir el color del agua y yo puedo también, si quisiera, el sabor de ella misma, ¿cierto? Esos parámetros se podrían hacer en el laboratorio. Esos son de parámetros prácticamente de presencia-ausencia. Estos parámetros inciden sobre las condiciones estéticas y de aceptabilidad del agua. Porque, pues, ¿por qué de aceptabilidad del agua por el consumidor? ¿Por qué? Porque, pues, yo no me voy a tomar un agua que tenga color. Yo no me voy a tomar un agua que huela mal. O yo no me voy a tomar un agua que tenga mal sabor, ¿cierto? Vamos ahora a hablar un poco de la turbidez. Entonces, como está estipulado en el módulo 5, ya sabemos que la turbidez depende mucho de las partículas que se encuentren suspendidas en esas aguas, ¿cierto? Pero ese parámetro es supremamente importante. ¿Por qué? Porque resulta que esas partículas que se encuentran dentro de esa agua, los microorganismos, ellos son felices que hayan esas partículas porque resulta que ellos se pegan a las partículas y se solapan, de manera que cuando viene el desinfectante a actuar, impide muchas veces la desinfección, ¿cierto? Entonces, valores mayores a 2 NTU, que son las unidades nefelométricas de turbidez, ella no genera un riesgo para la salud, pero sí hay rechazo por parte de los consumidores. ¿Por qué? Por el mal sabor. ¿Listo? ¿Y quién va a tomar una agua turbia? ¿Cierto? Si hablamos nosotros de la temperatura como tal, influyen en las reacciones. O sea, la temperatura, como todos sabemos, si hay temperatura, mayor temperatura, hay mayor reacción, ¿cierto? Puede ser que la reacción se haga más rápida o que la reacción de las reacciones químicas en el agua se haga más lenta. Eso también influye que la temperatura va a influir en el pH, va a influir en la conductividad y va a influir en el oxígeno disuelto. ¿Cómo va a influir en el pH? Entonces, cuando la temperatura aumenta, al aumentar la temperatura, entonces la colisión entre las moléculas va a aumentar, por lo tanto se va a ionizar esas moléculas. Al ionizarse se van a producir iones H+ o iones hidronio. Esos iones hidronio son los que me van a acidificar a mí el agua. Y en la conductividad, cuando la temperatura aumenta la cantidad de ¿qué? De iones. Al aumentar la cantidad de iones, aumenta la conductividad dentro del agua. El oxígeno disuelto. A medida que aumenta el oxígeno disuelto en una agua, nos damos cuenta de que el oxígeno disuelto disminuye. Él se va. Eso es lo que sucede cuando tenemos cultivos piscícolas, que resulta que de un momento a otro, en época de verano, llamémosle, perdón, en época seca, es cuando ocurre la mortandad de peces, ¿sí? Y llegan al laboratorio a traer los peces que se vienen contaminados
que se murieron muchísimos, y no es debido a la contaminación, sino a la baja de temperatura. Al bajar la temperatura, disminuye el oxígeno disuelto, y al disminuir el oxígeno disuelto, pues hay muerte de peces. Perdón, al aumentar la temperatura, disminuye el oxígeno disuelto, y al disminuir el oxígeno disuelto, hay mortandad de peces. ¿Sí? Perdón. Entonces, a mayor temperatura, mayor proliferación de los microorganismos. Estudios se han encontrado que en época seca se han aumentado los casos del cólera. Eso también. Entonces, cuando la temperatura aumenta un poco, o sea, temperaturas medias, los microorganismos son felices y ellos proliferan rápidamente, y por eso es que se ha encontrado que se han aumentado los casos en época seca de enfermedades como el cólera, ¿no? Ahora, ¿qué es la conductividad eléctrica? Entonces, la conductividad eléctrica del agua es la capacidad que tiene el agua para conducir la corriente eléctrica. ¿Y esto de qué depende? Eso depende de la cantidad de iones que tenga en solución, como lo hablábamos anteriormente. Entonces, si esas cantidades de iones son muy mínimas, no pasa nada. Eso no va a influir en nosotros, en la salud como tal, ¿sí? No la va a afectar. Si tiene mayores cantidades a 1000 microsiemens sobre centímetros, sí va a producir, pero no un efecto negativo, sino un efecto positivo en el ser humano. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de conductividad va a generarse iones calcio, magnesio y sodio, que son tan importantes para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo humano. Estas aguas, como las aguas que contienen estas concentraciones altas de conductividad, al tener tanta cantidad de calcio y tener tanta cantidad de magnesio, van a tener una dureza muy alta. Y al tener esa dureza muy alta, sí viene a producir un problema. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el agua tiene dureza alta, vienen las enfermedades cardiopulmonares y viene la litiasis renal, que son los cálculos renales. Los parámetros químicos en cuanto a los tipos orgánicos. Entonces, los parámetros químicos orgánicos, pues son los que miden la cantidad de materia orgánica, ¿cierto? O sea que entre mayor cantidad de materia orgánica exista, mayor cantidad de contaminación es la que tiene el agua, y por lo tanto es menor la calidad de esa agua, ¿cierto? Este tipo de materia orgánica en el laboratorio podemos determinarlo mediante el análisis de la demanda bioquímica de oxígeno y de la demanda química de oxígeno. La demanda bioquímica de oxígeno, que es el oxígeno que se requiere para oxidar toda la materia orgánica de tipo biológico, ¿sí? Esa oxidación ocurre biológicamente. Mientras que la demanda química es el oxígeno que se necesita para oxidar toda la materia orgánica, pero químicamente. Entonces, esa es la diferencia entre los dos parámetros. Ese parámetro es muy importante para determinar contaminación en las aguas. En cuanto a los parámetros químicos inorgánicos, está el pH. Ya habíamos hablado un poco del pH, entonces este pH presenta una influencia en muchos fenómenos que ocurren en el agua, principalmente en la coagulación y en la floculación. Además de que el pH, si el pH no lo controlamos dentro de los redes de distribución, pues van a tener afectación esos ductos de esas redes de distribución, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de coagulación, entonces nosotros tenemos que tener un pH óptimo para realizar esa coagulación. Por lo general está entre 6 y 7, ¿cierto? Eso es como lo ideal para tener un excelente proceso de coagulación, pero eso depende del tipo de coagulante que yo vaya a utilizar, ¿sí? Porque puede ser que unos funcionen más a 6, otros funcionen más a 7, entonces todo eso depende del tipo de coagulante que yo utilice. Y en cuanto a la desinfección, si yo tengo un pH
perdón. Si se varía el pH en el agua, se puede alterar la forma y la estructura de los microorganismos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a variar el pH, entonces muchos microorganismos pueden variar y ellos pueden en el momento desinfectarse, pero si se le varía el pH, ya pueden ellos hacerse susceptibles a esos desinfectantes, entonces ya no les va a hacer, no los va a afectar para nada, ¿cierto? Entonces va a seguir la misma contaminación. A los pHs altos, a pHs altos y utilizando cloro como desinfectante se pueden producir también subproductos. Esos subproductos pueden ser también contaminantes y pueden afectar la salud. Entre esos está el cloroformo, ¿no? Hay gases también. Si nosotros tenemos un agua natural, por lo general tenemos oxígeno, tenemos dióxido de carbono y tenemos nitrógeno dentro de ella. Eso es lo característico, son los gases que se encuentran en ella. En el agua residual tenemos ya que es amoníaco, sulfuro de hidrógeno, metano, que esos gases ya surgen de la descomposición de esa materia orgánica. Y si vamos a hablar del agua potable, pues ya tenemos gases como el ozono y cloro, que esos también dependen mucho del tipo de desinfección que se utilice. Vamos a hablar un poco del oxígeno disuelto, qué puede suceder y qué pasaría, cómo afectaría la vida, la salud del ser humano. Entonces, el oxígeno disuelto está presente generalmente en las aguas naturales. Este oxígeno disuelto llega al agua. ¿Cómo llegaría principalmente? Son 3 puntos específicos mediante los cuales el agua se puede airear. Entonces, el primero es, el agua se puede airear por el golpeteo del aire sobre el agua, ¿cierto? Esa sería una, así de esa manera llegaría el oxígeno al agua. Otra sería cuando la luz solar atraviesa la película de agua e ingresa y hace fotosíntesis, sus plantas hacen fotosíntesis y se produce el oxígeno. Y otro también es la turbulencia que esas aguas puedan tener debido a las rocas o al terreno que puede producir ese golpeteo también. Si tenemos concentraciones bajas de oxígeno, es un indicio de que existe materia orgánica, de que existe contaminación, de que hay actividad microbiana, ¿cierto? Por lo tanto, este oxígeno disuelto es un indicador del nivel de la contaminación. Cuando tenemos oxígenos disueltos menores a 5 miligramos por litro, ya la vida acuática empieza a tener un poco de problema, ¿cierto? Puede ser que se muera uno que otro, ¿sí? Pero ya por debajo de 2 miligramos por litro y durante un tiempo puede morir gran cantidad de peces. Entonces, eso es indicios de la contaminación, la disminución del oxígeno disuelto. El cloro residual. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa acá en el oxígeno disuelto y es que tenemos que tener presente que la temperatura, no olvidar que depende también de la temperatura. El cloro residual. El cloro residual es el cloro por lo general es el más utilizado para la desinfección, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la desinfección? Ella extrae, elimina o ella desactiva los microorganismos patógenos que se encuentran en el agua. Si nosotros no eliminamos esos microorganismos, se pueden producir enfermedades como el cólera, la diarrea infecciosa, la hepatitis A, la giardiasis, la esquistosomiasis y la amibiasis. Los valores por encima a 2 miligramos por litro, ¿qué pasa con esos valores? Entonces, el problema es que va a presentar rechazo por la población, ¿cierto? Por de pronto el sabor que les va a dar. Pero también si hay concentraciones también por encima, pueden producir los dichosos trialometanos, que son supremamente cancerígenos. Y los valores inferiores a 0.3 miligramos por litro, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que de pronto va a haber contaminación microbiana. ¿Por qué? Porque no aplicamos la cantidad de cloro requerida para que exista la desinfección total de los microorganismos.
Ahora, hablando un poco de los metales pesados, entonces dentro de los metales pesados, los principales metales son los más contaminantes para el ser humano y para el medio ambiente son el cadmio, el mercurio, el plomo y el arsénico. Estos son los principales metales pesados. Ahora, el impacto puede ser de ellos sobre la salud o también sobre el medio ambiente. Y este impacto puede ser por exposiciones que nosotros tengamos a ellos o porque se bioacumula. Si nosotros tenemos esa bioacumulación de esos metales, ellos nos pueden dañar órganos, pero también pueden llegar a producirnos cáncer. Ellos pueden ser cancerígenos. Cuando nosotros tenemos altas concentraciones de cadmio, podemos tener enfermedades del riñón, ¿sí? Puede dañarnos el riñón y también nos puede dañar el hígado. Es por eso que nosotros tenemos que hacer unos análisis para determinar para determinar si existe contaminación, si esas concentraciones que obtuvimos están sobrepasando o no la norma. El plomo se distribuye en los huesos y nos va a producir daño en los huesos y en los dientes. El mercurio nos daña el sistema nervioso y el arsénico es supremamente cancerígeno y también puede dañar cualquier otro tipo de órgano. Y ya existen los biológicos y microbiológicos. Las aguas superficiales se encuentran expuestas a efectos naturales y antrópicos que pueden llegar a alterar su calidad biológica. Entonces, pues nosotros, o sea, existen efectos de tipo natural, existen efectos de tipo antropogénico que pueden llegar a contaminar esas aguas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser la explosión de un volcán, sería de tipo natural. Si nosotros tenemos las aguas residuales que se generan en nuestra casa, esas son de tipo antropogénico. Entonces, el uso del agua que nosotros tenemos para consumo doméstico puede que cuando nosotros llegamos a utilizarlas, pues van a generar aguas residuales. Las actividades de la agricultura, ¿sí? Si nosotros utilizamos aguas para la agricultura, van a generarse también aguas residuales. Si vamos a trabajar con agua en la parte de la minería, también se van a generar aguas residuales y lo mismo en cualquier tipo de industria. Entonces, todas esas aguas residuales tienen concentraciones en coliformes totales, coliformes termotolerantes, tienen parásitos como los helmintos y los protozoos en cuanto a la parte biológica y microbiológica. Entonces, con todo lo que hemos visto referente a la cantidad de problemas que podemos tener en la salud por la baja o por la mala calidad del agua, entonces lo principal es que nosotros tengamos unos análisis donde podamos determinar la calidad de nuestra agua con confiabilidad, ¿cierto? Y para eso nosotros tenemos que hacer esos análisis en laboratorios que tengan implementada la norma ISO 17025, que nos asegura que los resultados que se generan en esos laboratorios van a ser de alta calidad. Esos laboratorios no solamente acreditan coliformes, nitritos, nitratos, fenoles, todos los parámetros, sino que también van a acreditarnos la parte de toma de muestra. Si nosotros no realizamos una toma de muestra adecuada, si nosotros no realizamos, o sea, puede ser que el laboratorio sea acreditado, pero si la toma de muestra quedó mal, todos los análisis van a quedar mal. Y si todos van a quedar mal, pues la conclusión del tipo de agua, pues no va a ser la que debería, o sea, la verdadera, ¿cierto? Entonces es por eso que cuando nosotros vayamos a determinar la potabilización de una agua, hagamos esos análisis bien. Si nosotros llegamos a tener la posibilidad de estar trabajando en un laboratorio de esos,
para poder brindarle a la gente esa información. Entonces hagámoslo de la mejor manera para que esos resultados sean confiables y se pueda solucionar muchas problemáticas ambientales. Entonces, eso es más que todo lo que les tenía, pero antes de concluir, quisiera hablarles un poquitico de una noticia que encontré referente a Santander. Resulta que de todos los municipios de Colombia, 1.123 municipios que tiene Colombia, encontré que 391 presentan alta vulnerabilidad de desabastecimiento hídrico. Y de esos 391, hay 50 que están localizados en el departamento de Santander. Por ende, nosotros estamos ahorita siendo el primer departamento con tener desabastecimiento hídrico, pues con contar con el desabastecimiento hídrico. Eso pues es grave, esa situación es grave para nuestro departamento. Entonces, ¿qué tenemos o qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, hay que prestarle una buena atención a eso para que en época de sequía, pues no vaya a haber escasez del agua, ¿cierto? De todo lo que hemos visto, yo creo que podemos concluir que principalmente nosotros necesitamos, primero, cuidar el agua, ¿cierto? Para que no haya escasez. Segundo, cuando nosotros caractericemos esas aguas, lo hagamos en laboratorios acreditados, en laboratorios que nos brinden unos resultados confiables y podamos decidir que podamos decidir cómo está nuestro sistema de potabilización. Tercero, que llevemos esos sistemas de potabilización, que les llevemos un control, de manera que nosotros miremos cada uno de los procesos unitarios que esos sistemas de tratamiento tienen, si están siendo efectivos o no, porque puede ser también que nosotros no le estemos haciendo un buen tratamiento a ese sistema de potabilización. Cuarto, nosotros podemos pensar también en que tenemos muy olvidada a la gente del sector urbano, ¿cierto? Es por eso que en cuanto a saneamiento básico hay falencias, ¿cierto? Entonces nos pudimos dar cuenta en la tabla que vimos durante la exposición. Y lo último es invitarlos a que cuidemos nuestros recursos. Eso es todo lo que tenía para hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Sí me escucharon? Doctora, buenas tardes. No me quedó bien claro. Me dice su merced que a mayor temperatura, mayor proliferación de microorganismos, de bacterias. No me quedó bien claro. Sí, señor. No total. O sea, hay microorganismos que ellos, o sea, hay microorganismos que a temperatura media, por lo general ellos proliferan, la mayoría, ¿cierto? Pero hay microorganismos que a temperaturas altas mueren, pero también hay microorganismos que a temperaturas altas también proliferan, ¿sí? Entonces, esa es la conclusión. Pero por lo general, a temperaturas medias, la mayoría de ellos proliferan. Bueno, doctora, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas. Sí, algo también relacionado con el tema del oxígeno disuelto, que usted también habla de algo que a mayor temperatura también aumenta la concentración de oxígeno disuelto en el No, agua. a mayor temperatura disminuye la concentración de oxígeno disuelto porque se volatiliza, sale del agua. Más Ah, volátil. ok. Gracias. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta en cuanto a los suministros que se utilizan para el tratamiento de Perdón, potabilización me del agua. repite, no le escuché. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí me Señora. escucha? ¿Sí? Sí, señora.
Bueno, es que se utilizan suministros para el sistema de potabilización, ¿sí? Digamos, para Sí, la señor. desinfección se utiliza el cloro y para Ujú. la corrección de pH, pues se utilizan los sulfatos, es lo que se utiliza acá. Pero aparte de esas sustancias, ¿hay otras que están permitidas? Pues es que en cuanto a la desinfección hay muchos sistemas de desinfección. Ahí es que mira las características que tiene su agua para poderlo aplicar y la parte económica, porque por lo general se utiliza el sulfato de aluminio, que es lo más económico, ¿cierto? Ujú. En cuanto a la coagulación. Pero en cuanto a la desinfección, lo más económico es el cloro. Entonces, pero también está la parte de radiación ultravioleta, ultrafiltración, ozonificación, también tenemos catálisis, también se puede aplicar, sistemas fotocatalíticos, la radiación ultravioleta, ¿sí? Son muchos los sistemas de desinfección que pueden haber. ¿Cuál es el uso de la soda cáustica Ese en es una el planta de hidróxido de tratamiento? sodio. Entonces, el hidróxido de sodio lo que sube es el pH. Ok, es para Acuérdense corregir que pH. tenemos que adecuar el pH para que pueda haber una buena coagulación. O sea, hay que tener en cuenta que los coagulantes, por lo general, todos no actúan al mismo pH, ¿sí? Acuérdense que es Ujú. entre 6 y 7. Entonces tenemos que mirar cuál es el pH óptimo para mi coagulante que estoy aplicando. Y es por eso que el hidróxido de sodio lo que me ayuda es a estabilizar ese pH cuando las aguas son muy ácidas. Ah, ok, vale. Y otra pregunta es, digamos que, ¿cuál sería, eh, digamos, como la mejor manera de hacer una investigación con el tema, por ejemplo, del efecto residual o de cuánto es la residualidad de los agroquímicos eh, en el agua? Esto pues debido a que, digamos, la mayoría, bueno, el agua superficial, son fuentes superficiales los que abastecen el suministro del acueducto, ¿sí? Y Sí. digamos que aguas arriba, pues hay cultivos agrícolas Ujú. en los cuales pues no respetan onda hídrica, digamos que están sobre el cauce de la fuente hídrica y pues digamos que es inevitable que haya una descarga de estos agroquímicos en el agua, ¿sí? ¿Y cómo Sí. estarían relacionados o digamos cuáles son esas enfermedades que están asociadas a esa residualidad del tóxico en el agua de consumo humano? Bueno, en cuanto a los plaguicidas, pues sí es inevitable porque pues empezando dependiendo del tipo de plaguicida, ¿cierto? Entonces, por lo general, nosotros en Santander tenemos o sea, unos plaguicidas casi que, como le dijera, los más utilizados. Una de las principales falencias que tenemos en la parte de análisis como tal es que se realizan plaguicidas y usted manda a los laboratorios a analizar y resulta que esos plaguicidas a usted no le salen, ¿sí? Le dicen no detectable, pero es que le están analizando los que tiene el laboratorio montados o implementados, más no los que usted tiene, los que usted está aplicando, ¿sí? Entonces, por eso que tiene que tener, como le dijera, tiene que tener claro qué tipo de plaguicida usted está utilizando y qué análisis va a usted a requerir, ¿sí? ¿Qué le va a hacer el laboratorio para ver si es el mismo que le van a analizar? Porque si no, usted va a perder la plata del análisis. En cuanto a los niveles como tal, usted los puede encontrar ahí en la 2115, qué tipo de, qué concentraciones están para los diferentes tipos de plaguicidas, bueno, cuánto es el límite para los plaguicidas. ¿Sí? Vale, muchísimas gracias. Bueno, Buenas tardes. señor. Bueno, yo quería hacer dos pequeñas recomendaciones, espero que no me equivoque. Y la primera es en el tema que se me había hablado inicialmente del uso del agua potable en cultivos. Yo sí, pues, no sé si de pronto le haya escuchado mal, pero
pues utilizar agua potable en cultivos, eso sería inviable económicamente tanto para el productor como para las empresas prestadoras de servicio por el tema del costo del tratamiento del agua. Entonces, ahí digamos que la recomendación sería más el tema del buen manejo de los alimentos o insumos que tengamos o que tengan las personas para preparar sus alimentos. Eso como primero. Y como segundo, una recomendación, pues eso ya es para el departamento y sería el tema de que a las personas que trabajan en las plantas de tratamiento se les capacitara, porque hemos visto que cambian el personal de manera permanente y las personas que ingresan pues no tienen el conocimiento adecuado. Entonces se habla en muchas plantas de que se tienen muchos implementos, pero si el personal que ingresa no tiene el conocimiento adecuado, entonces siempre vamos a tener la situación, por decirlo de alguna manera, del choque entre nosotros y las empresas, debido a que ellos no le hacen un buen manejo a las plantas y al agua, y por ende pues a veces terminamos siendo nosotros como los malos del paseo. Entonces yo pensaría que es importante que este tipo de capacitaciones, sobre todo en el tema de tratamiento del agua, las hagan con las empresas prestadoras. Muy buena sugerencia, muchísimas gracias. En cuanto a lo que yo hablaba referente a utilizar agua potable para riego, pues yo digo agua con óptimas condiciones. Acordémonos que existe una normativa para el agua de riego, ¿cierto? Entonces, yo puedo coger agua de un cuerpo hídrico y si me cumple los límites que tiene el agua para riego, la puedo utilizar. Pero si yo tengo, cerca tengo un cuerpo hídrico que no me cumple las características, yo no puedo utilizar esa agua, porque va a suceder lo que se ha encontrado, contaminantes dentro de los alimentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tocaría? Pues tocaría recurrir a la parte del agua tratada, ¿sí? O a potabilizar o a intentar potabilizar esa agua, o mejorar las características y que cumpla con los límites permisibles para el agua de riego. ¿Sí me hago entender? Doctora, sí, pero... Y referente, me gusta la aclaración que usted hace o el aporte, porque mira que nosotros podemos tener ¿cómo se le dice? Mucho interés en la parte de mejorar la calidad del agua, ¿sí? Para consumo humano. Pero si nosotros no hacemos unos análisis como por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene que tener personal supremamente capacitado y que sea continuo, ¿no? Porque si se capacita un personal y a los 3 meses, 4 meses se va y vuelve otra vez. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que ese personal, y sobre todo que es que la realización de un análisis es se debe tener muchísima experiencia para que el resultado salga con óptimas características, ¿cierto? Entonces, esa apreciación suya está muy bien. Señor. Lo otro que quiero como agregar ahí es que, pues yo sí diría que el agua potabilizada, sería para consumo humano. ¿Por qué? Porque por lo menos en el corregimiento de Berlín tenemos un grave problema que se potabiliza y resulta que el agua se va para los cultivos de cebolla. Entonces, está mal porque no, ¿aló? Entonces, entonces, por eso es que el agua está saliendo varias veces inviable, varias veces en riesgo medio, porque agua potabilizada para regar cebolla, imagínense con tantísimos cultivos de cebolla. En otra parte, el agua, por lo menos para lavar café, el café lo blanquea el cloro, si es agua potabilizada. Para peces tampoco se puede ir a echar agua potabilizada con cloro porque los peces van a morir. Claro. Entonces yo sí diría que únicamente el agua potabilizada, tratada, sería para consumo humano. Ese es como Sí, señor. Sí, señor, tiene toda la razón. Y sobre todo que si usted va a ver para peces, para piscicultura, las aguas tienen diferentes usos.
Si usted va a mirar la resolución 1594 de 1984, ahí puede darse cuenta los diferentes usos, los límites, mejor dicho, los parámetros que se analizan, los valores límites que deben tener cada uno de esos para que cumpla con los diferentes usos del agua. Entre esos está contacto primario, contacto secundario, para piscicultura, para la agricultura, para un tratamiento convencional, para solo desinfección. Eso depende del tipo de agua que nosotros vayamos a tratar, ¿sí? Y ya está la de potabilización, que lo ideal es que sea explícitamente para el ser humano, ¿cierto? Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, muy formal. Usted comentaba hace un rato sobre, pues, como las condiciones que tiene el departamento de Santander de vulnerabilidad por abastecimiento de agua. Sin embargo, yo preguntaría, pues, además de la capacitación que se da a las autoridades sanitarias, ¿cuáles serían las intervenciones, no solamente de la Secretaría, sino a nivel general de toda la gobernación, a través de los planes de saneamiento básico de los municipios, de las intervenciones de AESAN, de la misma Contraloría? Porque es que el problema no es solamente abastecimiento, es decir, no es solamente que las fuentes hídricas de las cuales se abastecen los municipios, pues no dan la cobertura en litros por segundo para abastecer la población de las áreas urbanas, y ni qué pensar de las áreas rurales, sino también, si usted analiza, pues la mayoría de los sistemas de tratamiento de las unidades de servicios públicos, pues están en riesgo medio y en alto riesgo, y algunas incluso están en riesgo inviable. Entonces, no es solamente, considero que sean las intervenciones de vigilancia y control, sino que requerimos también, pues, como de una acción conjunta de todas las entidades que convergen en el proceso de abastecimiento de agua, y que tienen de algún modo alguna injerencia a nivel departamental, para poder solucionar la brecha que tenemos como departamento en cuanto a las condiciones de abastecimiento, no solamente en cantidad, sino en calidad. Bueno, yo que he encontrado referente en los 22 años que he realizado, que he sido la directora del laboratorio del CEIA, yo he realizado muchísimos monitoreos, muchísimas tomas de muestra en cuanto a potabilización del agua, ¿sí? Para determinar la potabilización del agua. Y también he encontrado muchas falencias en muchísimos municipios. Municipios que no tienen sistemas de potabilización, municipios que tienen sistemas de potabilización pero no funcionan, municipios que tienen sistemas de potabilización pero no tienen personal idóneo para su manejo, ¿sí? Entonces, pues de todas maneras, pueden tener personal, pero hay que, o sea, que no sea idóneo, pero capacítenlo. Ese es el problema, que hay muchas personas que por lo general dicen, bueno, no, yo por lo general cuando el agua viene de este color, entonces yo le agrego tanto de cal, pero no es así, no hacen una prueba de jarras. Muchos sistemas de potabilización o muchos sistemas de tratamiento que no tienen plantas, no tienen un pequeño laboratorio. Recuerden que la 2115 dice cuáles son como mínimo los análisis que se deben realizar en un sistema de potabilización, lo que es lo mínimo que debe tener un laboratorio para que haga control en un sistema de potabilización, que es una prueba de jarras, un pH, una conductividad, ¿sí? Entonces, todas esas carencias, todas esas falencias que hay, es porque no hay dinero para esos municipios. Entonces, al no haber dinero, no invierten en eso. Entonces, pues el agua sigue lo mismo y no hay interés de muchas autoridades ambientales, ¿sí? Y de muchas entidades. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, de acuerdo, pero yo lo que sugeriría en esto no es solamente, pues, vuelvo e insisto en las acciones puntuales que puede desarrollar la Secretaría, sino que creo que para lograr esa brecha y hacerla un poco más pequeña,
Se requiere también que converjan no solamente los municipios, sino vuelvo e insisto, la ESAN, la misma gobernación a través de infraestructura, y la misma Contraloría en los efectos de control, porque lo que hemos visto últimamente es que el funcionario de salud hace la visita, genera recomendaciones, las Sí, exigencias, señor. se establecen los planes de acción hacia las unidades de servicios, pero los municipios no quieren invertir y les importa, discúlpeme el término, pero un comino lo que diga el ingeniero que visita de parte de la Ujú. autoridad sanitaria, y se terminan siendo visitas repetitivas, pero que no aportan en un plan de mejoramiento de los sistemas de potabilización. Ujú. Bueno, nosotros como universidad, y hablo por mí en el Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales, como universidad hemos intentado realizar una alianza entre la ESAN, entre la gobernación, entre, bueno, varias entidades para realizar un diagnóstico de los sistemas de potabilización de todo Santander. Y si le digo, llevo en eso como 3 o 4 años intentando hacerlo, intentando encontrarme con esas personas que puedan estar interesadas. Y no hemos encontrado absolutamente nada. ¿Sí? O sea, nadie, simplemente no hay dinero, no hay dinero. Entonces, pues es que eso es muy complejo unir todas esas entidades, ¿sí? No sé si esté de acuerdo conmigo. Es complejo, pero creo que deberíamos darnos Sí, como la pena. sí, deberíamos. Y yo pienso que nosotros, o sea, la Universidad Industrial de Santander está muy interesada en esa problemática, en ayudar a resolver esa problemática. Nosotros tenemos conocimiento, tenemos equipos, tenemos la disponibilidad, ¿sí? Para poder colaborar con eso, pero ha sido difícil, de verdad que ha sido difícil poder conseguir esa alianza entre esas entidades. Doctora, pues de todas formas, me disculpan los demás participantes, pero yo sí le haría extensiva la invitación a que se vincule con el trabajo que venimos desarrollando en la provincia de Vélez, porque sí tenemos bastantes falencias en las unidades de servicios públicos. De todas formas, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Fernando Vargas Montaño. Listo, pues si usted gusta, podemos hablar después de eso. Desde luego. Bueno, disculpen, un aporte pequeño. Sí, señora. Podría ser, por ejemplo, digamos que los municipios, precisamente de la provincia de Vélez, los que se encuentran en este momento inviables sanitariamente en cuanto o están, digamos que ya intervenidos por la Superintendencia de Servicios, yo creo que ahí se podría hacer un trabajo con ellos porque se podría priorizar, ya que digamos que pues no se cumple con con el parámetro de agua potable y no se han podido avanzar en el tiempo que ya llevamos trabajando con ellos. Uh-huh. Sí, Gracias. sería bastante interesante. Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo? Buenas tardes, Buenas tardes. le habla José Pedro Jiménez. Quiero hacer una pregunta o no sé, una relación con respecto a la minería que se hace en el municipio de California. Uh-huh. Existe una quebrada que se llama La Baja y esa quebrada pues, No el le proceso. escucho, por favor, se le corta. ¿Aló? ¿Me repite, por Hola, favor? ¿me Sí, escucha? señor. ¿Aló? Ya, ahora sí. Hola. Sí, quiero hablar sobre un proceso que se presenta ya en en la municipio de California, Sí. Santander, con respecto a la minería. Uh-huh. Allá existe la quebrada La Baja, la cual está siendo afectada y esa desemboca en el río Suratá, y pues el Suratá también acá, el acueducto de Bucaramanga hace su punto de captación. Uh-huh. Por ejemplo, el agua, si el agua dice que el agua moja, el mercurio no moja, ¿cómo es que esas dos, el agua y el mercurio se relacionan para que un análisis lo pueda detectar?
No entiendo su pregunta. ¿Cómo así? Que el agua moja el mercurio. No lo entiendo. Qué pena, ¿me puede repetir? Sí, el agua moja por la cuestión de la adhesión, cohesión, y el mercurio no Ajá, moja. Sí, pero sí. ¿cómo en los análisis se puede detectar eso si es un metal pesado y supone que va por el fondo de la quebrada? Pienso yo, pues. Bueno, eso es a nivel ya químico. Eso se utiliza principalmente un equipo que se llama absorción atómica, mediante el cual se pueden, mediante reacciones químicas, se puede determinar la concentración, ¿sí? Pero eso ya es a nivel químico como tal, ¿sí? Por ejemplo, así a grosso modo, si tenemos A más B le produce SC y SC va a ser el mercurio, entonces SC puede ser que yo le agregue un reactivo, él lo colorea y eso es lo que se me determina. ¿Sí me entiende? Esa es dependiendo de la cantidad ¿cómo le dijera? Dependiendo de la cantidad, de la concentración que él tenga, es la señal que me va a producir en ese equipo. Puede ser mayor o puede ser menor. Ingeniera, otra Buena pregunta. tarde. Buenas. Con respecto a la pregunta que acaba de hacer el compañero, yo también tengo una duda acerca del mercurio al momento en que tiene contacto con el agua. O sea, al Sí. mercurio se empieza como a desintegrar, o como a particular, y ahí es cuando contamina el agua. O sea, específicamente cómo el mercurio contamina el agua. Es que los niveles de mercurio, si tú determinas mercurio en el agua, es que porque él está ahí en la solución. O sea, lo que se hace con un análisis para determinar metales, principalmente mercurio, es traerlo a la solución como tal, o sea, extraerlo de donde esté en el agua, porque él puede estar formando complejos, lo extraes y lo lees, ¿sí? Lo liberas, llamémoslo así, pero eso ya son Entiendo, reacciones químicas. pero mi pregunta, o sea, mi pregunta específica es específicamente el mercurio al entrar en contacto con el agua. Obviamente hay una diferencia bastante, de densidad bastante notable. El mercurio tiende a ir al fondo. El mercurio en sí, al estar en contacto con el agua, empieza como a desintegrarse, y a través de esas desintegraciones que sucede el tema de la contaminación de la fuente hídrica como tal. Él empieza a armar complejos con otras sustancias que hay ahí y es por eso que se detecta. Ok, ok, ya Ujú. entiendo. Gracias. Bueno, ¿aló? ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo, Sebastián? ¿Aló? Listo, no siendo más, pues si no hay más preguntas, daremos por finalizada la sesión. Buenas Ujú. tardes. Buenas. Yo tengo una pregunta chiquitica. La piedra caliza, ¿qué función cumple con el agua en sí? La piedra caliza lo que ayuda es cuando pasa el agua a través de la piedra caliza, aumentan los sulfatos, ¿sí? Los carbonatos. ¿Aló? Creo que ya no hay más preguntas, pues hay Y varía el algún... pH del agua, ¿no? Eso ayuda a variar el pH del agua. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno. Bueno, no siendo más, nos estaremos viendo entonces la próxima clase, que sería de hoy en 15, para la última clase sincrónica. Muchas Muchísimas gracias gracias, por su excelente atención. tarde. Bueno, Muchas gracias, hasta Muchísimas luego. gracias por su atención.